en la línea de Despierte, le agradecemos mucho porque está prácticamente con un pie en el avión rumbo a Uruguay, el secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal Mexicano, Marcelo Ebrard. Muchas gracias por tomarnos la llamada, muy buenos días. Gracias a ustedes, muy buen día. Saludo a tu auditorio. Juan Guaidó, quien ha sido autoproclamado presidente interino de Venezuela, y lo han reconocido muchísimos países, dice que la posición de México de ser neutral es estar con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué le responden ustedes? Bueno, yo creo que la neutralidad es un punto básico para cuando llamas a un diálogo entre las partes. Nosotros no estamos tomando partido, sino tratando de colaborar o coadyuvar para que pueda haber un entendimiento entre ambas partes, porque como se ve en el conflicto, y ahora mismo ustedes lo están cubriendo muy bien, tienes dos polos en un conflicto que puede desembocar en violencia y en más sufrimiento para el pueblo venezolano. Entonces la posición de México, pero no solo de México, de Uruguay y de otros países en el mundo, Noruega, Suiza, en fin, hay muchos países que están en una posición similar. Es decir, a ver, pues no tomemos partido, cada quien puede tener su punto de vista, sino convoquemos a ambas partes a que hagan un diálogo que pueda conducir un entendimiento. Es lo mejor. Caso contrario, pues sí se corren riesgos muy grandes de que haya enfrentamientos o se agrave la situación. Esa es la posición mexicana, contribuir a que haya un entendimiento. Canciller, buenos días. Juan Guaidó envió una carta a los gobiernos de México y de Uruguay diciendo un poco esto, diciendo uno no puede ser neutral frente a lo que está sucediendo en Venezuela. ¿El gobierno mexicano piensa responder a esta carta de manera formal? ¿Hay contactos con el equipo de Guaidó, por ejemplo? Sí tenemos contacto con él y recibimos su carta y hemos sido muy prudentes. Y lo que haremos ahora en Montevideo, yo estaré el día de mañana con el gobierno de Uruguay para tener una respuesta común. Nosotros lo que propondremos es los mejores oficios tanto de México, Uruguay y otros países para el caso de que, ojalá así sea, se pueda llevar a cabo un diálogo en los próximos días o semanas. Va a ser necesario. Incluso el propio Guaidó en su carta habla de que se habla de negociaciones en torno a elecciones. Y efectivamente, si hay una negociación, pues probablemente se encuentre una salida política y para eso te tienes que sentar con la otra parte. Lo único que estamos diciendo es, bueno, si se va a convocar un diálogo de esa naturaleza, el punto de partida no puede ser que tomes partido, porque si se toma partido, pues probablemente no se dé ese diálogo, muy seguramente no se daría. Entonces, por eso la neutralidad es un requisito. Canciller, buenos días. El que ha tenido posiciones un poco más duras en contra de la posición mexicana es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien de hecho ha señalado que es inadmisible que algunos países, no menciona a México como tal, pero que algunos países no condenen los crímenes del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué le contesta Luis Almagro? Bueno, yo le diría que nosotros coincidimos con la Organización de Naciones Unidas. La posición que ha guardado el secretario general, que nos representa pues a todos los países del mundo de alguna forma, es quien dirige. Pero si hay una condena, perdón, canciller, si hay una condena del gobierno mexicano a los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros a lo que vamos es que debes respetar y deben ser respetados los derechos y las libertades de las personas. Nosotros no podemos condenar o aprobar, pero sí te puedo decir que Venezuela ha firmado diversos tratados internacionales y convenciones que obligan al gobierno en turno a respetar los derechos humanos y las libertades. Y esa es una posición que México ha manifestado todo el tiempo también. La Organización de Naciones Unidas también. La Organización de Naciones Unidas dice, oigan, tiene que haber un entendimiento entre las partes, lo dijo ayer el secretario general de la ONU. Entonces nosotros no defendemos a Maduro, ni a su régimen, ni estamos en ninguna posición política. Queremos que haya un diálogo y pensamos que sea lo más inteligente. Y al fin del día creo que es lo que va a ocurrir. Eso espero, por supuesto. México va a pedir, más que esperar, ¿México pide nuevas elecciones presidenciales en Venezuela? No, nosotros lo único que estamos pidiendo es que se sienten a dialogar. Nosotros no podemos imponer condiciones. Porque si ese es el caso, pues para eso nada más nos sumaríamos a lo que hizo el Grupo de Lima u otros grupos de países. Uruguay y México lo que consideramos es que no está en nosotros imponer condiciones a las partes, sino buscar
que se encuentren, que se comuniquen y que se evite violencia en Venezuela. ¿A usted Esa es nuestra posición. Al gobierno de México, canciller, le parece que con el presidente Nicolás Maduro Venezuela es un país democrático, libre, en donde sus periodistas pueden hacer su trabajo, los activistas de derechos humanos pueden... Bueno, nosotros hemos subrayado en varias ocasiones, y asimismo la postura que adoptamos junto con Uruguay, que deben ser respetadas las libertades y los derechos de las personas, y que nosotros no tomamos una postura en favor o en contra de ninguna de las partes, pero sí les pedimos y les exhortamos que se respeten libertades y derechos. Ahora, México no está en la posición en este momento más que de promover el diálogo. Esa es nuestra postura esencial y esa es la que no vamos a cambiar y esperamos tener éxito. Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador fueron dirigentes opositores, gobernantes de oposición durante décadas. ¿Podrían existir un Andrés Manuel López Obrador en Venezuela? ¿Podría existir un Marcelo Ebrard en Venezuela? ¿O estarían ustedes en la cárcel? ¿Estarían ustedes exiliados? ¿O peor aún, estuvieran en peligro sus vidas? Bueno, eso no lo sé, Carlos. Yo creo que es una especulación política. Lo que tenemos hoy es una división en la sociedad venezolana que puede desembocar en un gran enfrentamiento. Y lo que nosotros estamos buscando con lo que ahora sí que con el granito de arena que puede poner México, Uruguay y otros países, es que eso no suceda. Eso es lo que estamos haciendo. Canciller, trascendió que en días anteriores vino un enviado del presidente Nicolás Maduro a México a entrevistarse con ustedes, autoridades. ¿Es cierto? ¿Y a qué vino entonces? Vino para darnos una respuesta directa respecto a la propuesta que hicimos de diálogo, de que ellos lo veían como algo factible. Igualmente el otro, digamos, en la otra parte, también se entrevistó con el encargado de negocios de México allá en Caracas. Entonces, hemos sido muy transparentes en eso. ¿Quiénes han sido? ¿Quién fue el enviado de Nicolás Maduro que vino a México y quién fue el enviado de Guaidó que fue a la embajada en Caracas? No, el encargado de negocios visitó a Guaidó. Ah, personalmente. Personalmente. Y en el caso del gobierno de Venezuela fue Jorge Rodríguez el que vino a darnos ese comunicado. ¿Se entrevistó con usted, canciller? Sí. ¿Y en qué quedaron? Yo nada más le di la postura de México y Uruguay a ambas partes, así lo hicimos, y nos dijeron que lo iban a considerar, que en principio la veían con interés, pero fue lo único que nos dijeron en ese momento. Llegado el caso, ¿México le daría asilo a Nicolás Maduro? No nos lo hemos planteado, lo veríamos ya en su momento. ¿O a Juan Guaidó? Igualmente tampoco nos lo hemos planteado en este momento y espero que el diálogo sea lo primero que suceda. Ahora, ¿México está realmente a la mitad cuando una de las dos partes se siente muy cobijada y la otra francamente desprotegida por México? Pienso en un árbitro de un partido de fútbol. Termina el partido y un equipo está feliz con la actuación del árbitro y el otro está muy enojado. Si tienes un Nicolás Maduro que ensalza la posición de México y un Juan Guaidó que se siente agraviado por la posición de México. ¿Eso Bueno, es ser neutral? no. ¿Eso es estar a la mitad? Cuando eres neutral, pues a lo mejor esperarían las partes que tomes partido. Pero cuando estás invitando a un diálogo, pues evidentemente no debes tomar partido. Pues eso es lo que te enseña todas las grandes negociaciones internacionales que han sido exitosas. Canciller, uno escucha al presidente Maduro diariamente y la verdad es que más allá de lo que dice un poco en la superficie, no se le ve mucha intención de establecer un diálogo que lleve a otras elecciones o a que lleve a reconocer que hay una crisis humanitaria, por ejemplo, en Venezuela. O sea, ¿cómo entablar, cómo sentar a una posición así en la mesa? Yo te diría lo siguiente. A ver, nosotros, tu servidor, el gobierno de México, no estamos respaldando al régimen de Maduro, se lo quiero dejar muy claro. Nosotros podemos tener muchas opiniones y nos gustarían muchas cosas, pero no es el tema. La pregunta es cómo podemos ser útiles para que un conflicto que es serio, que está dividiendo un pueblo hermano y que puede acabar o terminar en un enfrentamiento, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer para que eso no ocurra? Esa es la pregunta que México se ha hecho. Y canciller, ¿qué tendría por que esa razón, sí. y por eso tenemos una posición favorable al diálogo que implica
que de entrada no desconozcas a nadie de las partes que deben participar, porque si haces eso, entonces no va a haber diálogo. Pero ¿qué tendría que ocurrir para que el gobierno mexicano reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela? Pues mira, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con un gobierno. Si vamos a desconocer un gobierno, México, en su tradición, siempre se ha opuesto a hacerlo, no solo en este caso. Solo en un caso de emergencia, en situaciones muy distintas, México accedió a hacer algo así. Normalmente, la doctrina mexicana siempre ha sido en contra del reconocimiento o desconocimiento, peor aún, de un gobierno en funciones. Esa es la tradición mexicana, que tiene razones muy poderosas. Entonces nosotros en este momento lo que vamos a hacer es insistir en que haya ese diálogo al que me refiero y que eso pueda conducir a una salida política. Ahora, veremos qué acontecimientos tenemos en los próximos días. Voy ahora a Montevideo, vamos a hablar también con la Unión Europea y les estaré yo informando cómo evoluciona la posición mexicana. Canciller, hoy en la mañana estábamos platicando aquí, Enrique Ana, su servidor, sobre este tema, porque decía la canciller de la Unión Europea que México no es parte del grupo de contacto que iba a reunirse en Uruguay, pero pues luego sabemos que, o sea, lo que habíamos entendido nosotros es que México y Uruguay eran los que estaban convocando al diálogo y por eso está yendo usted para allá. O sea, ¿cómo está el asunto? ¿Esto del grupo de contacto es diferente a lo que está planteando México con Uruguay o cómo está la cosa? México y Uruguay plantearon la necesidad de la mediación de la que hemos estado hablando. La Unión Europea se interesó, ya nos confirmaron que estarán el día 7, integraron un grupo de contacto con países europeos y de América Latina. Yo lo que espero es estar ahí el 7, entre otras cosas, para ver con claridad los alcances de ese grupo de contacto, cómo se integraría, qué reglas tendría. O sea, digamos, el grupo de contacto es aparte del diálogo al que están convocando México y Uruguay, sí. Pero a lo mejor, usted ya que platique ahí, vea cómo está la cosa, a lo mejor México se suma, a lo mejor México no se suma al grupo de contacto. Es parte de lo que hay que resolver en la reunión, para eso vamos, entre otras cosas, para tratar de ponernos de acuerdo. Lo que me parece valioso de la posición de la Unión Europea es que plantean una mediación en torno a un proceso electoral, pero finalmente es una mediación, por eso nos vamos a reunir. Ahora, en mucho del debate que se ha dado sobre la posición de México en torno a Venezuela, se ha criticado al gobierno federal actual y dice, a ver, están solapando al régimen de Maduro, le están dando oxígeno al mantenerse neutrales y no reconocer a Guaidó por los vínculos de Morena con el chavismo, por los vínculos de Morena con toda esta ola bolivariana del Cono Sur. ¿Qué contesta ante eso, canciller? Pues yo creo que eso es, si nos vamos en esa lógica, pues entonces cualquier esfuerzo de mediación es darle oxígeno al régimen. Entonces quiere decir que la Organización de Naciones Unidas, su secretario general, está en esa misma posición, México igual, Uruguay y todos los países que estemos de acuerdo en que haya un diálogo. Es falso eso, Carlos. Nosotros no estamos tomando una postura política en favor de Maduro. Quiero subrayar eso de nuevo. No coincidimos con muchas cosas. Pero el punto aquí es, la pregunta es cómo México puede ayudar a resolver esa crisis. Porque lo más fácil es firmar un boletín y decir estamos totalmente en favor de quien sea la mayoría. Esa posición no nos parece sensata. Lo que nos parece útil e inteligente es que México contribuya en la medida de sus posibilidades a que el diálogo se pueda dar entre las partes, porque solo a ellos les corresponde resolver el problema de Venezuela, no a México ni a otros países. Tienen que ponerse de acuerdo entre los venezolanos. Ahora, como llegaron, digamos, a la situación en la que están hoy, en donde hay una ruptura esencial de, digamos, algunos de los principios democráticos más básicos, el gobierno mexicano, el gobierno federal ha dicho, esto se hace, o esta posición se dibuja en torno al concepto de la autodeterminación de los pueblos. ¿Le parece que estamos en un escenario en donde el pueblo venezolano es libre de autodeterminarse? A ver, yo creo que el escenario que tenemos a lo que llama es un entendimiento. Si no hay un entendimiento, más bien habría que pensar al revés. Ok, vamos a decir, México no apoya el diálogo, tampoco Uruguay, tampoco la ONU. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues un gran enfrentamiento. Eso es lo que queremos evitar. ¿Una guerra civil? ¿Lo que quiere México evitar es una guerra civil? Violencia,
la posibilidad de una guerra civil, enfrentamientos. ¿Una invasión deterioro americana, serio. por ejemplo? Bueno, nosotros no podemos en este momento determinar eso, ni creo que Estados Unidos esté pensando en invasión, pero desde luego sería un grave error, algo así. Canciller, retrocederíamos. México se está comprando el derecho de que nadie se meta en sus asuntos internos en un futuro por si hace falta. No, México es una democracia con mucho peso. O sea, la convocatoria que está haciendo México ahorita, ¿por qué tiene eco? ¿Por qué va a haber una reunión en Montevideo? ¿Por qué quiere la Unión Europea? Pues porque tenemos autoridad moral y política como país. Tenemos una de las democracias más vigorosas del continente. Y por supuesto que lo que decimos tiene un peso, no solo por el tamaño de México, sino por su autoridad política. Entonces yo creo que la pregunta, insisto, es ¿cómo podemos contribuir? ¿Qué vamos a hacer? Pues usar ese peso, ese reconocimiento, para procurar evitar un enfrentamiento. Eso es lo que México puede hacer y es lo que estamos haciendo. Hace un rato nos decía, canciller, que México está en sintonía con las posiciones de otros países como Noruega, como Suecia. Suiza. Ahora, Noruega, por ejemplo, lo que está pidiendo es que haya elecciones presidenciales nuevas. No reconoce a Guaidó, pero pide nuevas elecciones. México no está pidiendo nuevas elecciones. Y hay una diferencia ahí notable, Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un diálogo en donde no se excluya ningún tema. Tiene que haber un diálogo donde se hable de libertades políticas, donde se hable de procesos electorales y de todos los temas que se tienen que hablar, Carlos. Nosotros no hemos nunca excluido ningún tema. Al contrario, todo se tiene que tratar. Y países como Noruega, que tienen una experiencia muy importante en intermediaciones o en negociaciones, por eso ha tenido mucho cuidado de no desconocer un gobierno, reconocer y meterse o tomar partido. Por eso es una posición similar a la nuestra. ¿Está México del lado correcto de la historia? Estamos del lado del correcto de lo que debe ser la posición política de México. Vamos a tener razón al final del día. Espero que los actores principales se den cuenta que lo que planteamos es lo más sensato. Llegar a un entendimiento pronto y ponerse de acuerdo para resolver la crisis política es lo más sensato. Yo creo que ese es el lado correcto. Mientras tanto, pues las manifestaciones de pronto terminan en muertes de los opositores. O sea, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hace México con esa evidencia? México lo que está haciendo es decir, oigan, siéntense a establecer un diálogo, una comunicación que impida violaciones a los derechos humanos, que garantice que haya una salida política. El diálogo es ya en sí un primer paso político que siempre te ayuda a reducir las tensiones y la violencia. Y nos parece que es lo que nosotros podemos contribuir al día de hoy. Canciller, permítame irme a la frontera norte de nuestro país y preguntarle de la actitud de Estados Unidos de regresar a extranjeros a nuestro territorio que estén en este proceso de solicitud de asilo. ¿Esto no convierte a México de facto en un tercer país seguro? No, un tercer país seguro sería un tratado en donde nosotros tendríamos como país que gestionar todas las solicitudes de asilo en nuestro territorio. ¿Qué somos entonces? Entonces, eso, nada más para terminar tu pregunta, es respecto, por ejemplo, Canadá lo tiene con Estados Unidos. México nunca lo ha aceptado ni lo aceptaríamos. Lo que está haciendo Estados Unidos ahorita es tomar una disposición en su ley. Y ahí tiene México dos opciones nada más. Una es deportar a las personas, o sea, son personas que pasan por territorio de México y solicitan asilo en Estados Unidos. Si te la regresan a esa misma persona que entró por el territorio de México, tú tienes dos opciones. Una es deportarla y otra es no permitirle el ingreso a México. Ahí tenemos un problema, porque muchas de esas personas tienen visa humanitaria y la visa humanitaria mexicana permite los ingresos y los egresos, o sea, puedes entrar y salir. Entonces, no es muy sencillo que México rechazara esa posición, pues también por razones humanitarias. Es decir, si tú deportas a una persona, por ejemplo, pues esa persona no va a poder terminar su procedimiento. Ahora, ¿no fue una hostilidad de Estados Unidos que literalmente nos aventaran este asunto a los mexicanos? Pues mira, ellos sienten que también es una hostilidad de México el cambio de su política migratoria. Pues es el costo que México tiene que pagar. México estaba repatriando 180,000 hasta 200,000 personas al año. Y ahora se pasa a otra política migratoria en donde a las personas
digamos que les da esta posibilidad de estar en México legalmente. Ahora, Entonces, Estados Unidos puede no estar de acuerdo con eso, pero es nuestra política interior. ahora, canciller, lo que han dicho los especialistas mexicanos es, el asunto es todavía peor, porque nos convertimos en un tercer país de facto y ni siquiera hubo los tratados que te convierten en un tercer país. Es decir, Estados Unidos por decreto nos volvió tercer país y México ni las manitas metió. No es así, porque en el caso de un tercer país tienes que admitir todas las solicitudes de asilo, Carlos. O sea, estás hablando de una escala impresionante y unos costos para México enormes. Desde luego que no es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En escala, en magnitud y en implicaciones jurídicas. Pero aquí estaríamos recibiendo a todos los migrantes que decidan No, a unilateralmente todos no. regresar a Estados Unidos, ¿no? No a todos, a los que hayan pasado con nuestro territorio. Y que tengan citatorio para su audiencia ante el juzgado correspondiente. Si no, pues evidentemente no se podría hacer eso, según la ley. Bueno, canciller, tiene ya usted prácticamente un pie en el avión, ¿correcto? Sí, ya ando corriendo ahorita. ¿Avión comercial a dónde? Avión comercial a Panamá y de ahí tomo un enlace a Montevideo. Entonces cerramos con última. ¿Cuál es la estrategia de México? ¿A qué le apuesta México con este viaje a Uruguay frente a la crisis venezolana? Que podamos fortalecer la posibilidad de una mediación que conduzca a un entendimiento y evite una crisis mayor en ese país. A eso vamos. Suerte, canciller. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. El canciller mexicano Marcelo Ebrard.